Ministerios Buscando de Dios presenta al pastor Jorge Hernández Toca con un consejo de la palabra de Dios. Entramos a la palabra de Dios. ¿Se recuerdan ustedes que en el programa anterior enfatizamos el tema nuestra responsabilidad? Y basamos esta responsabilidad a una palabra, perseverar, es decir, manteniéndose en hacer la misma cosa. Perseverar es continuar, porque lo contrario de perseverar es hacer las cosas por un ratito y después dejarlas tiradas. Y hablamos de que la perseverancia la vamos a tocar con respecto a la esposa, sujeción, al esposo, amar intensamente a su esposa, perseverar a los hijos en obediencia y respeto, y a los papás en valorar a nuestros hijos. Hoy nos corresponde, según el orden de la Biblia, el que las esposas perseveren en sujetarse. Oiga lo que dice el verso 18 de Colosenses capítulo 3. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos, y oiga, como conviene en el Señor. Para hablar de esto, ustedes tienen que saber, hermanos, que cuando Dios hizo al hombre, ya está en Génesis 1, 27, y de ahí toda la narración que nos da el Señor, dice Dios que Dios hizo al hombre, y el hombre está constituido por varón y hembra. Quiere decir que cuando decimos que Dios hizo al hombre, lo dividió en varón y hembra. El hombre, varón y hembra, valemos igual. La mujer no es inferior. La mujer no es segunda clase. El varón es el más importante y la mujer segunda clase. No, absolutamente no. El varón y la hembra valemos igual y somos hechos a imagen de Dios. Así es que, dejando claro esto, tenemos que notar que la esposa tiene como responsabilidad el sujetarse a su esposo, no porque valga menos, no porque sea inferior, sino porque así debe ser según el orden. Mire, cuando hablamos de Dios Padre, de Dios Hijo, hermanos, ¿quién es superior? ¿Dios Padre o Dios Hijo? Hermanos, es el mismo Dios, ninguno es superior. Pero en el orden de Dios, el Hijo se sujeta al Padre. No es porque sea inferior, es un orden que Dios estableció. Y si Dios establece ese orden y Él lo cumple y Él lo respeta, también nos establece ese orden en el hogar. Y hay que respetarlo. Ahora, oiga esta noticia, yo que ya tengo una edad grande, ya soy adulto, miren las estadísticas lo que dicen. Que las esposas, mientras más grandes de edad sean, se vuelven más mandonas y los hombres más flojos. Óigalo, por favor, no lo estoy inventando, es una estadística. Mientras más adultos se van poniendo los esposos, la esposa se principia a poner, por alguna razón, mandona, y el esposo, que era bien gritón y mandón antes, se pone todo aguado. Eso dicen las estadísticas. Pero Dios está demandando sujeción a la esposa. Ya lo he enfatizado, por favor, esto no es desvalorización, porque si no, Jesucristo estuviera desvalorizado como Dios el Hijo, porque Él está sujeto al Padre. Jesucito, cuando estuvo en esta tierra, ¿qué dijo? Yo hago la voluntad de mi Padre. ¿Por qué no dijo, yo hago lo que me dé la gana y yo no estoy preguntándole a nadie qué hago? Yo hago la voluntad de mi Padre. Y las espositas entonces tienen esta responsabilidad. Deben perseverar en la sujeción. Y la sujeción no es desvalorizarlas, simplemente es que ellas cumplan con su responsabilidad. Miren, hermanos, la mujer necesita un apoyo, la mujer necesita seguridad. Eso es lo normal en la vida del ser humano. Fíjese que hay mujeres que, como no tienen esposo, o como el esposo es un irresponsable, hay esposas que tienen a esposos borrachos que no cumplen en la casa, y pobrecitas, ellas tienen que cumplir la doble función. Y entonces, como tienen que cumplir como esposo y como esposa, se vuelven mandonas, ellas toman las decisiones de todo. Pero es por una necesidad.
pero normalmente la esposa fue hecha por Dios en su naturaleza, de esa forma, de que ella sea dependiente de su esposo. La esposa necesita un hombre que le extienda el brazo y que le haga sentir que está segura, porque tiene el respaldo de ese hombre. Y cuando la mujer encuentra esa clase de varón, entonces ella está sujeta, sumisa a su esposo. Ahora, muchas veces cuando los esposos no cumplen, cuando los esposos cambian y tienen actitudes de mandones, de capataces, no de cabeza de su familia, sino los abusivos que ofenden, que humillan, que quieren tener a la esposa como esclava, entonces muchas veces la mujer se rebela, no acepta esa sujeción del esposo. ¿Por qué? Porque el hombre falló, porque el hombre no ha cumplido su responsabilidad y entonces la mujer reacciona rechazándolo. No es lo correcto. Pero muchas veces los esposos somos los responsables. Si el esposo se degenera y cae en vicios y fracasa o entra en adulterio, entonces hay una rebeldía natural de la esposa. Pero el asunto tenemos que entenderlo bien claro, hermanos, que la mujer tiene necesidad de esa dependencia de su hombre, de esa seguridad de su hombre, y entonces ella se sujeta a su hombre. Esto no quiere decir que la mujer no tiene opinión, que la mujer no decide. En mi casa, mi esposa muchas veces, y especialmente en el ministerio, tiene mejores opiniones que yo. Y ella llega y dice, mira, no sería bueno que hicieras tal cosa. Mira, no sería bueno que lo hicieras de esta manera. ¿Qué tal sería que yo me voltee y le diga, aquí el que manda soy yo, no me estés diciendo qué tengo que hacer? Sería un ignorante, porque yo acepto las sugerencias de mi esposa, porque ella tiene mucha sabiduría. Y si acepto esa sabiduría, yo voy a tomar decisiones correctas y buenas. ¿Por qué? Porque acepté la sugerencia de mi esposa. Eso no quiere decir que me manda, porque un montón de hombres miedosos le tienen pánico. La palabra clave es admiración. Si la esposa admira a su esposo, si la esposa, a pesar de los defectos que el esposo tiene, se da cuenta que él la ama, que él cumple, que él está velando por ella, esta mujer de boca se va para vivir en sujeción a su esposo. ¿Por qué? Porque ella sabe que tiene el apoyo. Pero cuando una mujer pierde la admiración para su esposo, cuando ya principia a darse cuenta solo de cosas malas y malas y malas y no encuentra cosas buenas, entonces principia a despreciar, ya no a admirar, y ahí surge, el diablo pone ese pensamiento de rebelarse contra el esposo. Esposas, busquen las cosas lindas, buenas que tiene su esposo. Sus esposos, admírenlos, reconozcan las cosas buenas que tienen y vivan en sujeción, perseveren, porque el que va a bendecir es el Señor. Aquí el pasaje está diciéndoles a las esposas que ellas tienen que hacerlo porque conviene en el Señor. Y cuando usted lo hace, señora, usted está bendiciendo. Usted va a bendecir. Muchas veces no con rebelarse, sino con una sujeción en oración. Las esposas logran cambios fuertes en sus esposos. Y espero que así sea usted. Tal vez alguna está diciendo, si usted no conoce al marido que yo tengo, ore, pídale al Señor que cambie a ese esposo, pero tal vez la sujeción suya puede hacer milagros. Pruébelo, no se rebele, admire a su esposo y viva perseverando en la sujeción. Esa es su responsabilidad. Así es que ya hablamos del tema, nuestra responsabilidad. Número 1, perseverar en la sujeción. Esto tiene que ver con las espositas. En el próximo programa vamos a hablar a los esposos de la perseverancia que ellos tienen que tener para mantener su responsabilidad en el hogar. Deseo que Dios los bendiga. Ministerio Buscando de Dios presentó la palabra de Dios en labios del pastor Jorge Hernández Toca.